acerca de cáncer, medicina y tal vez Paraguay. Pero, ¿cómo funciona o afecta nuestra vida? El día de hoy, la doctora Galeano y yo, los dos, vamos a hacer la ciencia detrás de esto más sencilla para todos nosotros. Así que, toma pulque y come nopal, que el Pulque Podcast va a comenzar. Es mi placer presentar en este espacio a la doctora Galeano. Doctora Galeano, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No, es nuestro honor. Doctora Galeano, ¿cómo te describirías a ti misma? Primero que nada, puedes llamarme Pachi. Ok, gracias. Va a ser más cómoda la plática. Sí. ¿Cómo me describiría a mí misma? Yo creo que soy una persona basada en la ciencia, por eso me gusta la medicina. Ajá. Honesta, siempre trato de encontrar una verdad científica a todo lo que propongo y a todo lo que conozco. Sí. Eso puede ser algo bueno como puede ser algo malo. No todo siempre tiene un fundamento científico. Pero yo considero que eso es algo bueno. Siempre tenemos que tener un fundamento cuando hablamos sobre algo. Claro. Y en un inicio, ¿qué te llevó a estudiar medicina? Según cuentan mis padres, desde que yo era chica dije voy a ser médica y nunca cambié. Ajá. Más o menos cuando tenía 4 o 5 años. Yo no sé qué afectó en mí, pero es mi pasión y realmente nunca cambié. O sea, todos me dijeron que iba a ser difícil, que es largo, que el hecho de ser mujer y ser médica no en todos lados es un buen trabajo, que requiere mucha vida, sacrificio, y normalmente la mujer lo que quiere es tener hijos y formar una familia. Ajá. Entonces encontrar ese balance, siempre me dijeron que piense bien. Pero yo siempre supe que ser médica es mi meta en la vida. Ajá. Y hasta hoy en día vamos bien. Qué bueno. Oye, Pachi, y pues como dije, eres de Paraguay y pues, tu carrera médica comenzó allá. Sí. ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es el sistema médico en Paraguay? Bueno. El sistema educativo médico. Pues. Uh-huh. Sí, yo estudié medicina en Paraguay debido a que tampoco es tan común Está bien, tranquilo. tener becas para estudiar medicina. Ajá. A nivel internacional no es tan común, más bien es para máster o PhD o algo más especializado. Entonces yo estudié medicina en Paraguay. En ese entonces, cuando yo terminé el colegio, solo habían 3 universidades reconocidas. Sí. Entonces, yo entré a la Universidad Católica, son 5 años de teoría más 1 año de práctica. Ok. En ese entonces fue que hubo una reforma, porque normalmente en medicina son 6 años más 1 año de práctica. Son 7. Sí, Ajá. pero en ese entonces hubo una reforma que fueron 5 años más 1 año de práctica. Después de eso me dediqué a estudiar para pasar los exámenes de medicina para ejercer en Estados Unidos. Sí. Eso me llevó 2 años, son 3 exámenes completamente en inglés. Gracias a Dios pasé los 3 exámenes. Y después de eso uno puede aplicar, pero el proceso es un poco distinto. Una vez que uno pasa los exámenes, tiene que aplicar a los hospitales y ellos te van a ofrecer una entrevista y así tratar de conseguir un puesto para lograr la especialidad. ¿Y te dan la visa americana de residente? No, o... te dan una visa especial que se llama H1B o J1, que son visas especiales como una especie de trabajo. Ajá. Pero depende que el hospital te quiera contratar. El problema que tenemos los extranjeros, digamos, al tratar de ir a Estados Unidos es que por más de que allá hay muchas oportunidades, también así tienen muchos médicos recién recibidos. Oh, Entonces claro. es todo online. Vos mandás tu currículum y la pregunta que tenés que hacerte es cómo hacer para que ellos miren tu currículum y te llamen a una entrevista. Después de tantos Después de años, tanto, claro. así mismo. Y no es solamente luchar por un puesto con los americanos. Sí. Es con todos los otros extranjeros. Tienen muchos colombianos, mexicanos, israelíes. De la India. De sé la que... India muchísimos. Sí. Y nada, es tratar de también hacer un contacto dentro de algún hospital y ver cómo podés sobresalir para obtener la entrevista. Y una vez que obtener la entrevista, son otra vez 2 o 3 entrevistas, vas viendo y así. Es un proceso bien tedioso. ¿Y después qué pasó? Después de que bien. pasaste los exámenes. Exacto, después de que pasé los exámenes, yo traté de aplicar durante 2 años. Mis compañeros
con otros 2 compañeros. Ellos obtuvieron lugar en Miami y en Chicago. Ah, qué bueno. Sí. Mándale saludos. Hugo y Bruno, saludos. Y en mi caso, yo quedé como, bueno, te vamos a avisar. Pero yo ya no quise seguir, digamos, perdiendo mi tiempo. Sí. Y en ese momento, Taiwán me ofreció una beca de estudiar un máster en salud pública. Ajá. Y Taiwán es uno de los mejores a nivel de salud pública. Y siempre yo quise hacer esto, solo que más tarde en mi carrera. Ok. Y entonces ahí dije, bueno, si me dan la oportunidad, tengo que tomar. Y voy a probar. Total, si no me gusta, siempre puedo decir que no y encontrar la forma que otra cosa me guste. Claro, claro. Y una pregunta. ¿Tú hiciste algún tipo de especialidad en Paraguay? No, en Paraguay no. ¿Se necesita especialidad? En Paraguay no. Uno termina la carrera y ahí tiene que hacer un examen de ingreso a la especialidad, sería. Ajá. En mi caso yo no hice porque yo no quería hacer la especialidad en Paraguay. Ok. Y también si yo hacía el examen y obtenía una plaza y después renunciaba, yo le estaría quitando el lugar a alguien, debido a que en Paraguay hay una falencia de plazas, es decir, se reciben más o menos 1000 médicos por año y solo hay 400 lugares. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es qué hacen los 600 restantes. Desde tu punto de vista, ¿qué hacen los 600 restantes? Muchos trabajan en otras cosas para tratar de sobrevivir, otros hacen guardias en hospitales privados. Ajá. Pero eso tiene un doble punto porque no estás todavía capacitado, pero Ya estás haciendo trabajando. guardia, Exacto, sí. estás haciendo guardia, no estás bajo el control de nadie. Porque de eso se trata la especialidad o la residencia. Sí. De que uno se va formando en un conocimiento específico para luego hacer la especialidad solo. Ok. Entonces esos 600 lo que hacen es, y otros, dentro de ese grupo, otros lo que hacen es la atención primaria de la salud, que en Paraguay no forma parte de la especialidad. Uno puede aplicar y ver y obtener un puesto. Entonces es como que cada año van sumando y sumando la cantidad de médicos que no ingresan al sistema. Sí. Entonces es difícil. Entonces desde mi punto de vista era, si yo rendía y obtenía una plaza, yo le estaría sacando lugar a alguien. Porque Claro, no se puede entrar a la mitad. Se entra una vez al año en febrero, una vez que se pasa el examen. Y si renuncian, obviamente muchas personas renuncian, no aguantan la presión o no les gusta la especialidad que eligieron, ya se queda vacío ese lugar. Ok, entonces, por así decirlo, tú decidiste ser una de las 600 Sí. plazas que no se tomaron y venir a Taiwán a estudiar salud Así salud mismo, pública. así mismo. ¿Y cuál fue el momento en el que decidiste ser una médica científica? Y eso fue realmente, te diría yo, a la mitad de mi estadía en Taiwán. Porque primero yo vine con una meta de, bueno, capaz voy a conocer a profesores que hablen en inglés, que tengan contacto en Estados Unidos y sea mi modo de llegar allí. Era lo que te iba a preguntar. ¿Estudiaste aquí en Taiwán en inglés o en chino? En inglés. En inglés, En inglés. ok. Mi masterado era en inglés, por Ajá. suerte. Sí. Por eso yo vine con una mentalidad, me voy a Taiwán solo 2 años, no es mucho, no Sí. es comparado con lo tuyo, que ya van varios años. Y la pandemia. Y la pandemia que hace que estemos aquí más de lo que pensamos. Sí. Pero sí, mi masterado era netamente en inglés. Ajá. Entonces para mí el idioma no fue un problema, o sea, el idioma para estudiar no fue un problema. Sí, sí, sí. Entonces mi meta era, bueno, voy a conocer profesores, porque cuando yo vi el currículum de mi universidad, los profesores todos eran de Estados Unidos, de Johns Hopkins, Harvard, Yale, Stanford, y yo dije, genial, ellos me pueden ayudar a que yo trate de sobresalir de otra forma Ajá. para tratar de conseguir una plaza allí. Sí, sí, sí. Pero estando aquí me di cuenta que en Paraguay no hay especialistas en salud pública. Ajá. Y eso me pareció genial. Entonces, con mi tesis advisor, Ajá. empezamos a ver qué podíamos investigar sobre Paraguay. Empezamos con el primer problema, que fueron la falta de datos. Como cualquier Claro. país latinoamericano, no tenemos tanta digitalización de datos, no tenemos tanta base de datos, pero encontramos una encuesta, un censo de población y utilizamos eso para la tesis. Y así fui viendo que muchas pequeñas cosas podemos mejorar y obtener un gran cambio. Y ahí empezó a gustarme el tema de la investigación, de ver cómo mis resultados podían llegar a cambiar a todo un grupo, Sí. una sociedad, un país. ¿Por qué no un continente? Porque somos varios en un mismo continente. Ujú. Y la ayuda de los datos que puede proporcionar un país tienen que ayudar al otro y así sucesivamente. Y así fue que me gustó hacer el tema de investigación.
Y, por ejemplo, era algo que me gustaría que tú compartieras un poco con la audiencia. ¿Cómo es el tema de salud pública aquí en Taiwán? Que tú dijiste es más digitalizado. ¿Con qué cuenta Taiwán que tú sientes que sería bueno que hubiera en nuestros países? Eso sería genial, sí. El tema de Taiwán es así, tal cual como acabas de decir, que es todo digitalizado. Sí. Para eso, hoy en día no se necesita gran ciencia, ya se sabe cómo hacer. Sería copiar el modo en el que ellos hacen y llevar a nuestros países. No necesitamos tantos ingenieros o ITs, sino sería copiar su idea y llevar. Pero requiere mucho dinero, cosa que en Latinoamérica está en falta hoy en día y va a ser aún peor después de la pandemia. Claro. Entonces, ¿pero qué tiene Taiwán? Sería que todo está digitalizado por medio de su Carnet Nacional de Salud, aparte de contar con una cobertura universal que garantiza el acceso a la salud de toda la población. Eso sería lo principal, que es una de las metas del objetivo del nuevo milenio, es garantizar el acceso de la salud, porque el acceso no solo se garantiza con un carnet, como también, si tu casa está a 50 kilómetros de un hospital y vos no podés llegar a ese hospital, no tenés acceso. Si tu casa, si no tenés el ingreso correcto y tenés que pagar las medicinas, no tenés acceso. Entonces eso también contaría con una ventaja de Taiwán, en que el costo de estar enfermo es algo que uno puede pagar, así tenga o no tenga un buen ingreso. Eso es a partir de que Taiwán tiene un sistema, se podría decir, de seguro. Exacto. Público para toda la población. Para toda la población. Es algo obligatorio, nadie puede no elegir. Sí, sí, sí. Así sea, vamos a suponer que las personas de un gran nivel económico prefieran pagar un seguro privado, pueden pagar un seguro privado, pero asimismo tienen que contribuir al Seguro Nacional de Salud. El más básico es el Seguro Nacional de Salud. Así mismo. Y pues nos hemos dado cuenta, ¿no? Bueno, tenemos nuestro ID de residentes aquí, pero por el mismo lado todos tenemos, o bueno, la gran mayoría tenemos ese carnet de salud. De salud. Y siempre te dicen, es como un segundo ID, es como un segundo pasaporte, por así decirlo. Está toda la información ahí, toda la información, y lo mejor de todo es que está digitalizado. Está digitalizado y uno puede ir al hospital que uno decida ir. No es que son solamente ciertos hospitales. Uno no puede, realmente mirando, uno no puede saber quién es público, quién es privado. Eso está bien escondido, por así decirlo. No hay una forma de yo solamente voy a este hospital. La atención es la misma, los médicos son las mismas. Si bien es un poco distinto a la cultura, por ejemplo, con Paraguay, al paraguayo le gusta hablar, le gusta mucho explicarle al médico todo, cuándo empezó su enfermedad, desde qué día sintió el primer síntoma. Sí, sí. Entonces, una consulta médica en Paraguay podría tomar 20 minutos. Una consulta médica en Taiwán dura 3 minutos. Sería, llegas, ¿qué te molesta? ¿Qué te duele? Te mandan los estudios y volvés y te dan un diagnóstico. Eso puede ser bueno como puede ser malo. Sí. Si el paciente no explica bien, el médico confía netamente en los estudios de diagnóstico. Cosa que es mejor confiar en la clínica, lo que el médico ve, lo que escucha, lo que siente. Por algo estudiamos 6 años, o si no vamos a estudiar nomás 1 año y vamos a dejar todo en manos de tomografías o radiografías. Pero bueno, tiene su lado ventajoso de que vas a obtener un resultado, ya te hiciste los estudios, te deja también más tranquilo y así. Ok, volviendo un poco más a ti, una vez que saliste del máster y tú hiciste una comparación entre el sistema de salud pública de Paraguay con el de Taiwán, ¿en qué momento comenzaste a dirigirte más a un área de cáncer o a investigar ese tipo de enfermedades? En realidad fue así. Cuando yo estaba todavía en mi máster, un profesor me contactó y me dijo que en el hospital donde yo actualmente trabajo necesitaban un asistente de investigación y si no me gustaría hacer la entrevista. Y realmente mi idea no era quedarme en Taiwán. Yo terminaría mi máster y volvería a Paraguay a ver qué hacer. Sí. Esa era mi idea. Pero me fui a la entrevista y me gustó el ambiente del hospital, me gustó que fue en inglés. Mi jefe o el investigador principal tenía buenas ideas y lo que más me gustó es que me darían la libertad de poder crear las investigaciones y pensar cómo mejorar. Y eso me gustó. Entonces dije, bueno, me están ofreciendo un trabajo, voy a probar.
Y así fue que terminé haciendo investigación en cáncer porque el hospital en el cual yo trabajo es solamente cáncer. Ajá. Entonces, por eso. Y también mi tesis advisor, él hace economías de la salud, que fue lo que yo embarqué en mi tesis, me dijo que el futuro de la medicina está en cáncer. ¿Por qué? Porque es lo que menos se sabe y lo que más está ocurriendo hoy en día. Pero, ¿qué es cáncer? ¿Qué es un cáncer? Y el cáncer, a modo rápido, es un crecimiento acelerado de las células, Ajá. el cual es, digamos, difícil de controlar, porque obviamente las células todas crecen, pero tienen una forma de control cada 20 días, cada 30 días. En el cáncer es un crecimiento acelerado y eso se puede ocurrir en varias partes del cuerpo, por lo cual hay una cantidad ínfima, una cantidad enorme de cáncer. Hoy en día no, yo creo que es imposible contar. Y se supone que las células tienen un ciclo de vida, ¿no? Exacto, cada célula es distinta. Crecen y se mueren. Exacto. ¿Estos cánceres es que su tiempo de vida es más largo o...? Eso depende. En algunos pueden ser más largos, en algunos pueden ser que se multiplican a un ritmo muy veloz, Sí. que es lo que más ocurre, cuando también decimos que no está respondiendo al tratamiento, porque por más de que el fármaco o la terapia que les damos funciona, pero no mata al 100%, que lo que nosotros queremos es que destruya el 100% de esas células que están creciendo a un ritmo muy acelerado. Ajá. ¿Y en qué tipo? Porque yo sé que hay de 100 a 200 tipos de cáncer, ¿no? Porque no todos hemos escuchado, ¿no? Le dio Exacto. cáncer de pulmón o le dio cáncer de colon, porque hay diferentes tipos. Entonces, Exacto. ¿en cuáles te enfocaste tú? En los casi 3 años que llevo trabajando, nuestro proyecto es en cáncer de mama. Ajá. Pero como cuesta generar los datos, en un momento trabajé en un cáncer de hipofaringe. Entonces, ¿Cuál es la hipofaringe? La Es hipofaringe por acá, sería ¿no? la parte baja de la garganta. Ajá. Su función sería asegurarse de que la comida vaya al estómago y no al pulmón. Esa sería la función, vamos a decir, a modo rápido y básica. O sea que si la hipofaringe no funciona, la comida podría ir al pulmón y causar un gran problema. Era lo que iba a decir. No sé en Paraguay, pero en México tenemos mucho esta frase de que, ay, ¿qué estás haciendo? Y dices, ay, se me fue por otro lado. Exacto. Pues ese es el trabajo de la hipofaringe. Ese es el trabajo de la hipofaringe. Dirigir ya sea la comida al estómago o el aire a los pulmones. Exacto. Ok. Entonces te enfocaste en el cáncer de la hipofaringe. Exacto. Una de mis investigaciones fue cáncer de hipofaringe. ¿Y es muy tendencioso aquí en Taiwán? Sí, en Taiwán creo que es el número 4 de todo Taiwán en Sí. hombres. Y el problema que está teniendo Taiwán es que es muy tardío el diagnóstico. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes con cáncer de hipofaringe acuden a la consulta muy tarde. ¿Y Ajá. por qué? Porque en Asia, se cree que en Asia es un tema de comportamiento. Está basado en, la verdad que es años y años atrás, se llama el pensamiento de Confucio, que es que la persona no quiere ser una carga para la familia, por lo cual sí. no ocurre luego al hospital cuando se siente mal. Creen que pueden solucionar ellos solos y así van como alargando el proceso hasta que cuando ya no pueden más, ahí es cuando acurren a la consulta. Sí. Entonces, eso es lo que ocurre en Taiwán hoy en día, porque por más de que Taiwán sabe que el cáncer de hipofaringe es algo que tienen que hacer un screening temprano, tienen muchos programas, invierten mucho dinero, pero igual el paciente no va a la consulta. Sí. ¿Y cuáles son las razones de este tipo de cáncer? Y las razones de cáncer, principalmente en Asia, te diría que es que comen comida muy picante. Se sabe que existen factores de riesgo. Por ejemplo, el comer comida muy picante. Sí, México también come comida muy picante. Yo mis ojotes así. ¡Ah! México también come comida muy picante y sí puede llegar a ser un factor, pero no quiere decir que sea el único. Ok. Son solamente factores. Aparte, Sí, en México, el picante de México no es el mismo que este de Asia. Ah, ok. Es distinto. Sí. Entonces se podría decir que así como hay tantas variedades de chiles,
hay unos que es más propenso a que te Sí, sí, sí. produzcan un tipo de cáncer que otros. Exacto, Ok. exacto. Ajá. Exacto, eso sí. Entonces se cree que es por comer picantes. También que mastican mucho el betel nuts. No Ok. sé cómo sería eso en español. Se le llama nuez de areca, Ah, ok. pero la eso. verdad... Y eso, nunca hemos escuchado eso ¿ah? hacen todos, realmente todos, les da energía. Y es algo que no se puede luchar porque ya es la cultura. Entonces lo que ellos hacen es hacer un screening temprano. Sería que si masticas el betel nuts, que te vayas al médico una vez al año desde los 35 años de edad. Sí. Te toman una muestra de la hipofaringe o de la faringe y se ve si ya hay cambios celulares o no. Pero no hacen eso. Sí, pues para la gente que no conoce el betel nut es como una ¿Hoja? una pastillita, una hoja que se vuelve color rojo Es como cuando masticar la ojo de tabaco. masticas. Es como un chicle, Como ¿no? un chicle, exacto. Entonces lo masticas y he sabido que también puede causar cáncer, no sé si es así, pero de lengua. Sí, sí, sí. Que hay Todo lo que sea cavidad oral sería... Me impresiona que hay gente sin lengua acá. Sí, sí, sí. Y es normal y todo. Y bien normal. Sí. Bueno, tú lo has de haber visto un poco Sí, sí, más. Sí, sí, sí. Porque aparte también se relaciona, tú dijiste, el betel nut te da un poco de energía, es algún energético. Exacto. Tiene Y- como la guaraná sería o como Cafeína. el tereré. Sí, tiene cafeína. El tereré, claro. Y y se relaciona también mucho con la gente que fuma. Exacto. Por lo regular, si se come Betel nuts. betel nut, También fuman. también fuman. Exacto. Entonces son dos factores unidos, ¿no? Exacto. Y volviendo al cáncer de mama, que es a lo que estás enfocada ahorita, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son las razones que encuentras en Taiwán? ¿Por qué por qué la razón de tu research y todo esto? Ah, bueno. La razón de mi research es porque el cáncer de mama es el cáncer número 2 de muerte en Taiwán en mujeres. Ok. Y está aumentando en hombres. Entonces Ajá. la pregunta es... El ¿por cáncer qué? de mama también se desarrolla en hombres. También porque los hombres tienen mama. Claro. O sea, la mama es una glándula pequeñita o grande, independiente, Sí. que en las mujeres desde la pubertad va creciendo. En los Ajá. hombres se queda quieta, digamos. Ok. No crece. Pero los hombres también tienen. Entonces los hombres también se tienen que checar del cáncer de mama. Pero es Sí, pero menos es distinto. probable. Por ejemplo, si hay un antecedente familiar, entonces si hay un antecedente familiar de cáncer en esa familia, se le recomienda a ese hombre, bueno, entonces controlate. O si nota Ve a ciertos checarte. cambios, exacto, entonces que se haga un check-up. Ajá. Pero Y- es solamente te voy a decir, al 1 o 2%. Ah, ok. Pero igual existe ese Sí, sí, 1 sí. o 2%. Lo ideal sería que fuese 0. Sí. Pero obviamente eso es algo imposible de obtener hoy en día. Sí, claro. Y y más que nada, como dices, ¿no? Porque los hombres también tienen mamas. Entonces, obviamente 0% de cáncer de matriz en hombres, obvio, porque no hay matriz, pero pues otras cosas como la mama, pues es muy probable. Pero me gustaría saber qué lo ocasiona. Ah, ok. Y la verdad que se puede dividir tenemos factores genéticos, que hoy en día es muy común, realmente en las películas y todo suelen incluirles, que sería el gen BRCA1 o BRCA2, que si la Es un mujer- tipo de gen. Es un gen, esos son genes alterados, Ajá. que si las mujeres tienen ese gen alterado, van a desarrollar cáncer de mama. ¿Es 100% probable? No, nada, O nunca nada la va a ser- probabilidad es la más alta. Exacto, Ok. es como que vas a desarrollar eventualmente. Sí. Que es lo que la famosa Angelina Jolie ya se hizo la doble mastectomía. Otros actores famosos también ya se hicieron. Que es ¿Cómo por dices? Mastectomía. 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 ¿Qué es eso? Sacarte la mama, es extraerte la mama. Quitártela. Antes, quitártela. Ajá. Antes las mujeres se quedaban planas como los hombres. Hoy en día ya existen reconstrucciones. Era lo que te iba a decir, pero Angelina Jolie sigue teniendo Sigue teniendo. senos. Claro, porque hoy en día ya es como que se extrae la glándula. Ajá. Para formas más fáciles, como que se extrae el contenido Ok. y se le pone la silicona y queda otra vez como el cuerpo de una mujer. Ok, entonces esto es un tipo de reconstrucción Exacto. de mama. Sí. ¿A eso te dedicas o eso es lo que haces? No, eso hace un cirujano plástico Ok. o un cirujano general.
Ajá. En realidad es un tratamiento interdisciplinario, necesita varias áreas, Sí. pero nuestra investigación se basaba básicamente en comparar dos tratamientos en la, en el estadio primario del cáncer de mama. Sí. Porque lo que sucede en Asia es que no le dan tanta importancia a la imagen, cosa que ya sabemos. Sí, sí, sí. Pero el tratamiento recomendado por las guías internacionales es que si tiene un estadio 1 o 2 de cáncer de mama, se puede extraer solamente la porción, no hace falta extraer todo el pecho. Completo. Ajá. Exacto, pero en Asia se vio, y también publiqué una investigación reciente. Era lo que te iba a decir, tienes 2 publicaciones, ¿no? Dos publicaciones. Ajá. Y la primera publicación era un systematic review de todo lo que sea estadio temprano cáncer de mama en Asia. Y es analizar y ver todo lo que los otros científicos van poniendo, pero tratar de resumir y ver desde otro punto de vista. Ok. Tú dijiste estadio temprano. Estadio temprano. Por lo tanto, hay varios estados, ¿no? Exacto. ¿Cuántos son y en qué consiste cada uno? Normalmente a todo Digamos. cáncer se le diagnostica de dos formas: estadio temprano o estadio tardío. Ok. Y todos los cánceres tienen estadio 1, 2, 3 y 4. Por lo general el 1 y el 2 son los tempranos, 3 y 4 tardíos. Ajá. Dentro de esos estadios otra vez hay varias clasificaciones, pero eso ya es muy médico. Sí. Como que a nivel patológico, a nivel clínico, a nivel radiológico, y se va obteniendo. Ok. Pero nuestra investigación, la que hicimos fue estadio temprano. ¿Por qué? Porque vimos que en Asia el índice de mastectomías, que sería sacar completamente la mama, es muy alto. Era Ok. algo así como el 70% versus 20% en el mundo de Estados Unidos, Europa. 70 contra 20. Contra 20. Entonces la pregunta es Es ¿por qué? altísimo. Ajá. Entonces lo que se me ocurrió es que podemos hacer un systematic review, que sería juntar todo lo que se sabe sobre el estadio temprano, Ajá. sobre la terapia de conservación de la mama contra extraerte la mama, y ver qué pasa. Y ahí lo que hicimos es dividir en factores. Y el factor que más predominó fue lo del comportamiento, que sería lo de que al asiático no le importa mucho su imagen, por así decirlo, entonces prefiere sacarse la mama y hacerse la reconstrucción en vez de sacarse solo un pedazo. Sí, también se vio que si te sacas toda la mama es como que ya solucionas el problema de una. Sí, sí, sí. No tenés que estar haciendo controles porque ya no hay nada que controlar. Ajá. En cambio, si sacas solamente una parte, claro que sí, hay que hacerse controles anuales, como siempre. También hay veces que el cáncer quiere volver, que sería una recurrencia. Se vio que en algunos países aumentó esto de querer volver si es que solamente se saca una parte, que sería el tratamiento de conservación de la mama. Pero las consecuencias psicológicas de sacarte toda la mama también tienen que implicar. No es lo mismo, no es lo mismo mirarse al espejo y ver lo que eras antes con lo que sos ahora. Yeah. No todas las reconstrucciones son iguales. Sí. Y eso también influye. Entonces, a la larga puede llevar a una depresión, a un deterioro de la calidad de vida y, ¿por qué no?, a la muerte, por otro motivo que no fuese el principio. Entonces, lo que se quiere ahora es ver cómo hacer para poder tratar de cambiar ese pensamiento del asiático contra este tratamiento de mastectomía, porque si bien las mujeres acuden a la consulta, todavía no llegan al estadio 0 que podrían llegar si se hacen a tiempo los controles. Y esta investigación que tú hiciste es en los estados 2 y 3, ¿cierto? Del estadio de cáncer de mama hicimos del estadio 1 y 2. 1 y 2. 1 y Ok. 2. Ahora estamos haciendo otra investigación que es solamente estadio 1. Ok. Pero estamos tratando ahora de publicar en una revista de alto impacto europea. Sí. Entonces vamos a ver si funciona. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Pachi, yo tengo dos preguntas que no sé si sean un poco básicas o no, pero tú dijiste sacarse por completo la mama o el área en la que está el cáncer. Pues todos sabemos que hay células que producen hormonas. Uh-huh. Entonces, dijiste también que hay un impacto psicológico. Sí. Entonces, al quitar la psicología, querramos o no, tiene que ver mucho con los químicos que son mandados al cerebro, esto y lo otro. Entonces, al momento de sacar esta parte con cáncer, y hay una probabilidad de que hormonas que se produzcan antes en el cuerpo humano se vean reducidas.
y sea Sí. por esto. O sea, va a ocurrir un desbalance hormonal, Ajá. que es lo que me estás diciendo. Pero eso siempre se puede ajustar y se Ok. va viendo, porque hormonalmente todos cambiamos, aumentamos o bajamos de peso, vamos al gimnasio, fumamos, comemos, todo influye. Todo nuestro ambiente influye. Sí. Entonces sí, por supuesto, el hecho de perder una parte del cuerpo ya va a influir mentalmente. Y hoy Ajá. en día se sabe que la salud que más hay que cuidar es la salud mental. Sí, Que se vio que con el tema de la pandemia y el COVID es la salud que en realidad más está afectada. sí. Y es lo mismo ocurre con el cáncer de mama o cualquier cáncer que te tengan que sacar alguna parte, o siempre el hecho de escuchar la palabra cáncer ya a uno le predispone como para, bueno, esto no es bueno, como que uno está en fase de alerta todo el tiempo. Sí, y claro. obviamente que eso no es bueno. Ok, y tú dijiste que, volviendo un poco atrás, dijiste que estás comenzando a investigar el estado 3, que sería el comienzo del estado tardío, ¿Sí? ¿cierto? Sí. Entonces, también dijiste que es algo interdisciplinario. Entonces, ¿tú con quiénes estás haciendo la mayor parte de este trabajo? Lo bueno de mi hospital es que cada paciente tiene un grupo de médicos. Ajá. No es un solo médico. Sería el área de medicina interna, el área de psicología, el área de terapia del dolor. Y lo que nosotros hacemos en el departamento de investigación es crear la idea de investigación, proponer Ujú. y ver que todos los médicos entiendan lo que queremos investigar. Porque si uno no entiende lo que va a investigar, es difícil obtener los resultados. ¿Qué tan fácil es este tipo de investigación haciéndola en inglés, en un lugar en el que los doctores hablan inglés, pero pues, su lengua es el chino, Exacto. pero todos los pacientes o la mayoría solo hablan chino? Ese es un gran problema para mí, Ajá. porque si bien mi chino no es un chino perfecto, yo me puedo comunicar, pero mi hospital es la conversación conmigo es en inglés, pero todos hablan en chino. Sí. Y el paciente, como la mayoría de los pacientes son adultos mayores, ellos tampoco hablan chino, hablan taiwanés y yo entiendo menos taiwanés. O sea, yo no me puedo comunicar con el paciente. Sí. Yo estoy ahí para escuchar y ver y después ellos me cuentan lo que dicen. Obviamente no es lo mismo, Sí, sí. pero mi trabajo más bien es crear la idea, ver qué gap o qué no hay respuestas todavía y Ajá. ver cómo nosotros podemos crear esa respuesta, cómo nosotros con los datos de Taiwán podemos ayudar al mundo científico a obtener esa respuesta a esa pregunta. ¿En qué hospital estás? Mi hospital ¿Cuál es se el nombre? llama Hexin, Hexin. sí, Ok. queda en Quandú. Ajá. Y si bien no es un hospital muy grande comparado con los que hay acá, Sí, sí. es uno de los mejores que hacen tratamiento en cáncer. Hicimos una comparación entre NTU Hospital, mi hospital, y Estados Unidos, y la supervivencia fue superior en mi hospital. Ok. Así como 76% contra 72 contra 69. Ajá. Entonces, eso quiere decir que vamos bien. Ok. Y una pregunta, ¿el cáncer de mama cómo se puede evitar? El ¿O cáncer cómo de se mama- puede... ¿qué le recomiendas a la Exacto. audiencia? El cáncer de mama y el cáncer en sí en general, todos digamos que tienen factores de riesgo. Ajá. Y evitando esos factores de riesgo, uno ya disminuye las posibilidades. Porque hoy en día, obviamente, no podemos asegurar que haciendo tal cosa te vaya a dar cáncer y no haciendo tal cosa te vaya a proteger. Ajá. Pero modificando nuestro estilo de vida y modificando los factores de riesgo que ya sabemos que aumentan las probabilidades, eso va a hacer que disminuya. Además de acudir a la consulta temprana en caso de malestar o más bien cumplir con las guías, porque cada país tiene su guía de a partir de los cierta cantidad de años te harías este tratamiento. Si bien no todo es gratis, por algo están esas guías. Entonces Sí. que seamos más conscientes de respetar, porque obviamente uno no quiere, hasta los médicos mismos no queremos. No sé si en México también se dice, pero el médico es el peor paciente. En Paraguay vaya, no sé. se dice mucho que el médico es el peor paciente. ¿Por qué? Ajá. Porque cuando nosotros nos enfermamos solo queremos hacer lo que nosotros queremos y no todos somos especialistas en todo. Ok. Y exactamente es lo mismo. Sí. Entonces sería acudir a la consulta, tratar de evitar los factores de riesgo. Los factores de riesgo son los que más nos gustan. Tomar alcohol, fumar, comer comida rápida, todo lo que sabemos que
que no hace bien, obviamente que va a aumentar las probabilidades de desarrollar un cáncer. Claro, claro. Y más si hay antecedentes familiares. En el caso de personas con antecedentes familiares, lo ideal sería que consulten a tiempo. Sí. Que consultar siempre, siempre en cualquier lado del mundo va a obtener una respuesta positiva. Porque al menos te van a decir no tenés nada y ya estás tranquila. Sí. O al menos te van a decir tenés, pero el estadio es muy temprano, se soluciona así y ya estás tranquila porque ya sabes que se puede solucionar. Ok. No es lo mismo que llegar al estadio final y que te digan ya no hay más nada que hacer. Por más de que ningún médico hoy en día ya dice ya no hay más nada que hacer. Dicen muchas cosas, pero no es lo mismo. Sí, sí, sí. Y, Pachi, ¿qué es lo que sigue para ti? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Acabas de decir que estás trabajando en un papel para una revista científica. Exacto. ¿Va a ser igual de cáncer de mama? Sí, nuestro proyecto de cáncer de mama dura 4 años y este sería el último. Ajá. Y ya estamos pensando en cuáles serían el trabajo para los siguientes 4 años. Porque en Taiwán te piden que elijas un tema y sobre ese tema durante 4 años. Ok. Nuestro trabajo de cáncer de mama también tiene economías de la salud, también tiene la parte genética, pero esa parte a mí no me toca. La parte de economías de la salud, sí, ya terminamos, pero estamos esperando un poco más para publicar. También el momento de publicar es importante. Sí. Porque uno trabaja mucho tiempo en algo y no quiere publicar a lo rápido. Sí. Quiere elegir una revista de mayor impacto o donde los lectores van a, digamos, apreciar más. Que va a ser más citado. Exacto, que va a ser más citado. Eso es lo más importante. Ok. Y nada. Y por ahora a mí me gusta el tema de la investigación. Gracias a, digamos que lo positivo de la pandemia es que en Paraguay se dieron cuenta de lo importante que es la salud pública, Sí. el departamento de salud pública, lo que sería prevenir enfermedades y ver. Y me gustaría mucho volver al país y enfocarme en esa área, que es el área que más está fallando. Porque así como te dije, médicos hay. Sí, Médicos sí, sí, hay. sí. Pero investigadores, científicos o el que les guste hacer esto, no hay tantos. Y entonces esa sería mi meta, terminar de formarme y poder regresar a Paraguay y hacer más específico salud pública. Mis mejores deseos. Gracias. Pachi, como conclusión, tengo unas preguntas. Una del doctor Luis Olmos. Él pregunta si has investigado o escuchado acerca de tumores óseos y si sabes cuál es el que presenta un comportamiento más agresivo. Bueno. De tumores óseos sí escuché, obviamente. Al estudiar medicina tenemos que estudiar tumores óseos. Sí. Y es lo más común en niños. En Taiwán no es tan común, por lo cual mi hospital no tiene tantos casos ni tampoco tanta investigación. Pero tengo entendido que en NTU Hospital abrió este año un centro de cáncer y sí tienen tratamiento para niños. Ajá. Porque los tumores óseos son más comunes en niños. Si bien ocurren secundariamente, por ejemplo, en hombres con cáncer de próstata, suele tener metástasis a huesos. Ok. Entonces sería eso, que pueden ocurrir, que en Taiwán, en el NTU Hospital, va a haber más datos que lo que yo pueda aportar sobre tumores óseos. Ok. Y otra, mi tocayo, el doctor Otto Rolando, nos pregunta si sabes en qué se basan los tratamientos de quimioterapias aquí en Taiwán. Sí, Taiwán tiene sus guías, así como te dije, cada cáncer tiene un estadio. Ajá. Para cada estadio tenemos una guía de cuál sería el tratamiento recomendado. Dependiendo del cáncer, dependiendo del estadio, tenemos la quimioterapia, radioterapia o cirugía. Y en Taiwán lo bueno es que todo tiene una guía y pasos a seguir. Entonces, Sí. si tu cáncer está en el estadio 3, sería esta quimioterapia. Ok. Y todos tratan de seguir esto. Ajá. Si bien cada paciente debe ser tratado de manera individual, en el caso en el que no respondan a la terapia es cuando empiezan los ensayos clínicos. Y otra ventaja de Taiwán al tener tanta población es que hay muchos ensayos clínicos al mismo tiempo. Ok. Entonces siempre vas a tener como una opción. Si el tratamiento A, que es el tratamiento que a todos les funciona, a este paciente no le funciona, puede pasar al tratamiento B, que sería el ensayo clínico del doctor Jaime, o al ensayo clínico del doctor Gutiérrez, y así sucesivamente. Y Ok. así mismo es la quimioterapia en Taiwán. Ok. Y una última pregunta que también es del doctor Otto Rolando es,
que ya no las contestaste. ¿Por qué Taiwán tiene tanto cáncer de hipofaringe? ¿Y cómo funciona la reconstrucción Ok. de la hipofaringe? Lo del por qué ¿Y en Taiwán qué tiene momento tanto... es? Perdón. Ok, ¿En qué? Ajá. ok, no hay problema. Sorry. Lo del cáncer de hipofaringe es un tema cultural del ambiente. Sí, sí. Según yo tengo entendido, todavía no existe un gen identificado, así como el cáncer de mama. Ajá. Entonces es más bien una cuestión de acudir temprano a la consulta. También se sabe que el problema de la hipofaringe es que como no tienes síntomas al comienzo, no vas a acudir a consultar, porque Sí, sí, no hay sí. nada. Pero los síntomas son, por ejemplo, dificultad al tragar, pero si uno ya tiene dificultad al tragar es porque ya es algo muy grande que está ahí. Entonces no va a ser estadio temprano. Ajá. Y ese es el problema con Taiwán, que todo ya es en estadio Tardío. tardío. A lo de la cirugía es... ahora hay una tendencia a nivel mundial de preservar el órgano. ¿Por Sí. qué? Porque si perdemos el órgano, en este caso la hipofaringe, no vamos a poder comer ni hablar. O respirar. Respirar sí, siempre se puede poner un tubo y se puede Ese es el famoso tubo que sale de aquí. una traqueostomía, exacto. Ulala. O también alimentar directo al estómago. Pero Ajá. esa no es la calidad de vida que uno espera. Entonces la cuestión es, ¿qué es mejor? ¿Calidad de vida buena o no una supervivencia baja? Entonces varios estudios empezaron a ver el tema de la microcirugía. En Taiwán se hace mucha microcirugía, así como dijiste, mucho sin lengua, eso es cáncer de lengua, pero también vas a ver muchos sin mandíbulas o un poco deformados porque ya les tuvieron que sacar casi todo lo que hay en el cuello, para decir Sí. así rápido. La microcirugía sería en un estadio 3 y 4, un estadio bien tarde, cuando ya no hay más nada que hacer. Y eso realmente no tiene una supervivencia muy alta. Sí. Y ahora nosotros hicimos una investigación, pero nuestro resultado fue que es mejor hacer quimioterapia, puesto que tiene menos complicaciones y la supervivencia es la misma que hacer una microcirugía. Entonces ahí se le ofrece al paciente las dos opciones y uno elige la calidad de vida versus vivir un poco más. Qué crudo. Es muy duro, Sí, sí, sí. pero eso es lo que hoy en día está. Entonces el tema de la microcirugía en Taiwán sí se hace, porque ellos tienen mucha tecnología, pero no es algo que todos los médicos van a recomendar para este específico tipo de cáncer. Es la microcirugía reconstructiva, ¿no? Se hace todo, se Ajá. saca el tumor, se saca la hipofaringe y como no puede quedar vacío, así como dijimos al comienzo, ¿cuál es la función de la hipofaringe? Es Sí, sí. conducir a lo que se traga, exacto. Normalmente se utiliza un pedazo de colon para crear el tubo que uno está sacando, pero asimismo el paciente ya pierde las cuerdas vocales, ya no puede hablar, ya no puede deglutir porque perdió los músculos para deglutir. Sí. Va a lucir físicamente como una persona normal, pero sus funciones no van a ser normal, no va a poder tragar la comida o la bebida y a la larga tampoco podemos asegurar de que el cáncer se vaya porque ya era un estadio tarde. Pues bueno, muchas gracias por todo lo que No, nos de compartiste. Pues nada más decirle a la audiencia que recuerden hacerse sus chequeos, ¿no? Antes de que ya no puedan tragar, ¿no? Y todo. Y pues muchas gracias por venir. No sé si tengas algo más que compartir. No, muchas gracias por invitarme, al fin pudimos hacer esta genial charla. Increíble. Bueno, pues muchas gracias, Pachi. Nos vemos la próxima vez.